La Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y Radio 870 UCR presentan Vamos a Movernos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Vamos a Movernos. Soy Gerardo Araya Vargas, docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, también académico en Ciencias del Movimiento Humano en la Universidad Nacional. Y aprovecho también para saludar a mi excelente colega, el profesor Marco Sánchez Araya, con quien voy a estar compartiendo este episodio. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo va, profesor? Bienvenidos a todos y a todas. En realidad este programa, un programa bastante bonito y creo que el tema de hoy es bastante enriquecedor para todo el ámbito nacional. Así es. Y bueno, pues como anunciábamos hace algunos segundos, ambos vamos a estar en la conducción de Vamos a Movernos, que es una actividad de difusión educativa de la Escuela de Educación Física y Deportes y de la 870 UCR. Y contanos, Marco, ¿qué tema vamos a tener de fondo para hoy? Hoy tendremos como tema de fondo disciplinas artísticas y deportivas con componente estético, abusos y desafíos, qué se debe mejorar y cómo. Y para este tema nos acompañarán Sherry Reed Astúa, entrenadora olímpica de gimnasia artística certificada por la Federación Internacional de Gimnasia, y Luciana Alvarado Reed, atleta de gimnasia. Ambas lograron la primera clasificación olímpica en femenino para el país, ¿cierto? Bienvenidas. Hola, hola. ¿Cómo están? Muchas gracias. Aquí súper contentos realmente de poder tener su grata compañía. Muchas gracias, Shirley, muchas gracias, Luciana, por sacar rato de sus diversos compromisos para poder compartir con el público de la 870 sobre esta temática que esperamos que sea mucho interés y sobre todo pues que invite a reflexionar sobre problemas de los que no siempre se habla, pero que hay que hacer evidentes para que, bueno, pues las cosas cambien, especialmente pensando en la salud mental de deportistas de distintos niveles y distintas disciplinas. Es que muchísimas gracias por acompañarnos, Shirley y Luciana. Muchísimas gracias por la invitación, porque efectivamente creo que son temas que tenemos que poner sobre la mesa y que no siempre tenemos la oportunidad de discutirlo y tenemos la oportunidad de compartir opiniones que nos enriquezcan. Totalmente. Igualmente, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Y bueno, pues ya casi vamos a ir a este tema de fondo en que, recordamos, vamos a estar conversando sobre disciplinas artísticas y deportivas con componente estético, abusos y desafíos, qué se debe mejorar y cómo. Estamos en vivo por Radio 870 UCR y en Facebook. Agradecemos a Sebastián Torres, quien está a cargo de los controles de la emisora y de la transmisión por medio de la plataforma de Facebook, y también agradecemos a Katy Prado, quien es la coordinadora de la emisora. Y bueno, vamos a pasar de una vez a nuestro tema de fondo. Conversando y moviéndonos. El 24 de enero de 2023, el Comité Olímpico Nacional de Costa Rica presentó los resultados de la encuesta Por un Deporte Seguro. Esta es una adaptación de la encuesta de cultura y clima de atletas 2020 del Centro Safe Sport de los Estados Unidos de América. La encuesta fue aplicada a 375 deportistas adultos de 35 federaciones que agrupan a 40 disciplinas deportivas de Costa Rica. Entre sus resultados destaca que 72,48% de la población consultada, es decir, poco más de 7 de cada 10 deportistas, vivió al menos una situación de violencia no accidental en el deporte: violencia psicológica, violencia física, negligencia o violencia sexual. En cuanto a la violencia psicológica, el 56% de los deportistas participantes en esta encuesta indicó haber sido víctima de al menos una manifestación de violencia psicológica en su ámbito deportivo. Las tres principales manifestaciones de este tipo de violencia fueron críticas como persona al deportista cuando su desempeño no fue el mejor,
chismes o mentiras de su persona y menosprecio o humillación en su contexto deportivo. Con respecto a la violencia física, 41% de los y las deportistas indicó haber sido víctima de al menos una manifestación de violencia física en su deporte. Las tres principales manifestaciones de este tipo de violencia fueron la aplicación del ejercicio físico como castigo, le cortaron o raparon el cabello como castigo o ritual, o haber recibido golpes con un objeto. Con respecto a la negligencia experimentada por las y los deportistas, 57% indicó haber sido víctima de al menos una manifestación de negligencia en su deporte. Las tres principales manifestaciones de este tipo de violencia fueron sentir que su salud mental o emocional había sido ignorada, sentir que sus necesidades deportivas fueron ignoradas y percibir un trato desigual hacia los y las atletas. Finalmente, en cuanto a la violencia sexual, 22,92% indicó haber sido víctima de al menos una manifestación de violencia sexual en su contexto deportivo, y algo muy preocupante es que casi un 54% de las situaciones sucedieron cuando la persona deportista era menor de edad. Las principales manifestaciones de este tipo de violencia fueron ser objeto de bromas o comentarios sexistas, ser mirado o mirada de manera intrusiva y haber presenciado o haber sabido sobre alguna situación de acoso sexual en su contexto deportivo. La mayor parte de las veces, las manifestaciones de violencia psicológica y violencia física provinieron de parte del entrenador o entrenadora, de parte de otro deportista y de parte de personal administrativo de la federación. Las manifestaciones de negligencia provinieron principalmente del entrenador o entrenadora, del personal administrativo de la federación y de parte de otro deportista. Y las manifestaciones de violencia sexual provinieron, la mayor parte de las ocasiones, de otro deportista, del entrenador o entrenadora, o de parte del personal administrativo de la federación, e incluso de parte de personas extrañas. Estas conductas de violencia suelen ser ocultadas, especialmente bajo el telón de la normalización, de la costumbre o tradición, o por razones de jerarquía e indefensión de las víctimas, pero deben ser evidenciadas como lo que realmente son, violencia. En síntesis, hay una compleja problemática de irrespeto a la dignidad y derechos de las personas deportistas en el ámbito deportivo a nivel internacional, no solo en el caso de Costa Rica. Todo esto definitivamente tiene serias repercusiones en la salud mental de las personas deportistas, limitando sus posibilidades de desarrollarse integralmente como personas felices dentro y fuera del deporte. Ninguna disciplina deportiva está exenta de estos problemas, pero, de acuerdo con varias evidencias científicas, los deportes donde el componente estético es fundamental para obtener un puntaje o una medalla son contextos con mucho riesgo para la proliferación de conductas de violencia o abuso. Así, se delimita nuestro tema de fondo en este episodio de Vamos a Movernos, disciplinas artísticas y deportivas con componente estético, abusos y desafíos, qué se debe mejorar y cómo. Nos acompañan Shirley Reid Astúa, entrenadora olímpica de gimnasia artística certificada por la Federación Internacional de Gimnasia, y Luciana Alvarado Reid, atleta de gimnasia artística. Agradecemos nuevamente a nuestras invitadas por acompañarnos a desarrollar esa temática desde su perspectiva como entrenadora y deportista respectivamente en la gimnasia artística. Shirley y Luciana, pues nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que la agenda está bastante apretada, pero y gracias por acompañarnos. De verdad que yo creo que no existen dos personas mejores que nos puedan desarrollar este tema que ustedes, porque lo viven y lo han vivido, ¿verdad?, en carne propia, este tipo de situaciones. Y de hecho, justo ahorita, dentro de lo que mencionaba el profesor, creo que es importante entender que es malo, pero tendemos a normalizar ciertas conductas, ¿verdad? De hecho, ahorita justo con el profesor comentaba algunas, como el ejercicio como castigo. Es como muy común dentro del ámbito deportivo que nosotros estamos dentro de este rollo, ¿verdad? Y ciertamente está mal, pero se tiende a normalizar, el golpe como objeto, ser objeto de broma, ¿verdad? Y comentarios sexistas, ¿verdad? Este tipo de situaciones que son realmente malas, ¿verdad? Creo que son cuestiones que tenemos que ir erradicando. Y pues lo digo yo como un pseudo exatleta, ¿verdad? Pero me imagino que ustedes, ¿verdad?, desde su experiencia han vivido estas situaciones.
Y de hecho, la primera pregunta surge para Shirley sobre cuáles desafíos se ha topado principalmente dentro de su carrera como entrenadora acá en Costa Rica. Bueno, yo creo que definitivamente cuando iniciamos un proceso donde buscamos rendimiento, porque sí tenemos que separar lo que son los procesos formativos y los procesos de rendimiento. Yo creo que el componente más complicado que existe, por lo menos en los deportes artísticos y en el que me corresponde a mí, es el inicio temprano en la disciplina. Entonces, son niñas súper jóvenes, yo trabajo con femenino, generalmente empezamos como entrenadores también súper jóvenes, entonces pues eso hace que haya una mezcla donde cuando las emociones nos rebalsan, cuando el soñar, cuando el querer, cuando se complica la posición que podemos, o tal vez no la posición, lo que queremos lograr y cómo fue la selección del atleta, cómo viene el atleta hoy, cómo vengo yo hoy, con cuántas cosas estoy, cómo es la formación que tiene mi federación, cuánto carga un entrenador. Ahí es donde empezamos a enredarnos un poquito y a cometer errores. Yo creo que la parte que hoy nos ayuda muchísimo a encaminar, a enrolarnos en un camino donde haya un deporte seguro, es esto, el hablarlo, el poder expresar nosotros como entrenadores cómo nos sentimos, el tener ese apoyo, el tener ese reconocimiento de que también los entrenadores somos humanos y el humanizar el deporte, ¿verdad? Entonces, pues creo que por ahí la parte más compleja, por lo menos en la gimnasia artística, es el inicio temprano de los deportistas. Son niñas sumamente jóvenes, en la mayoría de los casos rondan los 5 años cuando inician en el deporte. Recuerdo que en una ocasión me mencionabas que son niñas, una vez que ya alcanzan 20, 21 años, son niñas de 21 años, ¿cierto? Considerando también que las vamos a tener en el gimnasio, lo dijiste muy bien, las vamos a tener en el gimnasio a los 5 años, estructurando un entrenamiento. Mira, en estos momentos, y creo que de lo bueno que nos dejó pandemia, de lo bueno que nos dejó, entre comillas, de lo bueno que nos ha dejado un poco la parte tecnológica, es que todo el proceso formativo, deportivo y toda la parte motriz de nuestros chicos, hoy va como un poquito más atrás. Lo que hace 10 años era una chica de 5 o 7 años, hoy podemos ver ese desarrollo a los 9, no antes. Eso, lejos de ser una situación que nos perjudique como deporte, creo que nos beneficia a nivel emocional. Tenemos chicas mucho más, entre comillas, acabas de decir la palabra clave, son chicas que pasan en el gimnasio como mínimo 4 horas y han pasado en la escuela otras 8. Entonces, pues son chicas muy poco expuestas a la realidad de la realidad, ¿verdad? Entonces, efectivamente, seguimos teniendo niñas de 21, 22, 23 años, y cuando se van de 24 años, pues de 24 años y sigue sin ser una chica que haya estado expuesta a diferentes situaciones, lo cual complica un poco más el entorno si se quiere ver desde ese punto de vista, porque tenemos chicas sumamente inocentes que no han estado expuestas a la realidad. O sea, son chicas que llevas y traes, que tienen que descansar, que tienen que dormir, que no andan en bus por lo general. Entonces es complejo. Dentro de lo que podríamos considerar que las vamos a exponer al mundo un poco más grandes, también las vamos a exponer a un mundo que no conocen y ya están grandes. Entonces es todo un tema. Sí, es un tema bastante grande. Y de hecho, recuerdo, y ahorita Luciana nos va a exponer más sobre ello, ¿verdad? El hecho de salir de acá del país y ya salir a estudiar y competir en el extranjero, ¿verdad? Y de hecho me gustaría mucho que nos comentaras, Luciana, sobre esta experiencia, cómo ha sido la experiencia, tanto acá en Costa Rica, ¿verdad? Como en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, bueno, como comentaba mi mamá, nosotros pasamos en el gimnasio, prácticamente yo pasé en el gimnasio 15, 16 años de mi vida entrenando todo el día, ya que mi mamá es mi entrenadora, entonces yo crecí en el gimnasio, y cuando ya estaba entrenando y haciendo gimnasia de alto rendimiento, me tocó estar en el gimnasio en la mañana
ir a la casa a almorzar, volver al gimnasio hasta las 8 de la noche, entonces nunca tuve esa exposición al mundo real, y yo también hice escuela en casa, todo el colegio lo hice a distancia, y ya cuando me toca irme a otro país, con otro idioma, con otras personas y con personas que no han vivido lo mismo que he vivido yo, fue de verdad todo un reto y súper diferente, y siento que yo agradezco mucho a mi familia, a mi mamá, que me impulsó a salir de Costa Rica y a buscar otras nuevas experiencias, porque me di cuenta de lo afortunada que fui yo y lo afortunada que somos aquí en Costa Rica de tener una vida sumamente segura entre lo que conocemos, y especialmente para mí, que yo soy atleta y que lo único que conocía prácticamente era el gimnasio y mi casa. Entonces es diferente y ha sido una experiencia muy enriquecedora, y me he podido dar cuenta de las diferentes realidades que viven no solo los atletas, sino las personas normales que no necesariamente y nunca han hecho deporte. Sí, muchas gracias, Lu. Bueno, y eso es un punto bastante importante, ¿verdad, Luciana? La entrenadora Shirley, ¿verdad? Entonces, bueno, el gimnasio se llama Gymstars, por ahí estuvimos colaborando en algún tiempo, ¿verdad? Sí. Y es bueno, pues, y también tengo que decirlo y abiertamente que es un gimnasio muy seguro. Estuve trabajando con Shirley en su momento. Y las chicas disfrutan mucho el deporte por allá. Y eso es de las cosas que yo siento que le puede dar. Lo bueno es que Shirley está empapada de esto, ¿verdad? Entonces Shirley sabe cómo va a llevar su gimnasio. Entonces es muy importante, ¿verdad? Pero claramente van a existir algunos otros gimnasios y también a nivel internacional. Ustedes tal vez se han topado con eso. No sé, Shirley, si tal vez nos podrías compartir alguna experiencia específica sobre situaciones de abuso que hayas observado o que hayas conocido en la gimnasia artística. Sí, yo creo que definitivamente hablar del tema del abuso sin involucrarnos y sin aceptar que hemos cometido errores, que hemos dicho cosas a chicos y a chicas, en mi caso a niñas, que no teníamos que decir, que hemos hablado de más, que hemos utilizado el atemorizar o el amenazar para que un resultado se dé. Si nosotros como entrenadores hoy, en el 2024, no aceptamos que estuvimos ahí, no podríamos hacer un cambio. O sea, yo creo que todos los que hemos estado involucrados en buscar el rendimiento deportivo, en buscar procesos para llegar a Juegos Olímpicos, hemos estado súper confundidos en determinado momento, las emociones nos han rebalsado y hemos dicho cosas que no teníamos que decir. Hay una parte, y ahora mencionaste algo que es súper importante, en el proceso de 20 años de estructurar nuestro gimnasio, de lo que yo me he dado cuenta es que los cimientos y la forma en la que podemos proteger a nuestros deportistas es que su casa sea un lugar seguro también. El atleta o la gimnasta, en el caso de los deportes artísticos, que tiene una casa, que tiene una familia, que un miembro de su familia está pendiente y presente en el entrenamiento, no estoy hablando de que tenga que estar todos los días en el entrenamiento, pero que sea el que esté involucrado, que sea el que conoce, que sea el que va y pregunta, que sea el que de pronto pase y la vea, que sea el que la lleve, la trae, el que le pregunta cómo le fue. Creo que eso es lo que genera un cambio. Para mí, que he vivido la experiencia desde ser mamá, entrenadora y tener atletas que no son mis hijas y que tengo que proyectar o que tengo que viajar con ellas, el punto donde nosotros podemos apoyar a un deportista y donde nosotros podemos decir la situación es segura es donde está el padre, el papá, la mamá, el tío, el abuelo involucrado. Donde ese cimiento, yo siempre tengo un dicho que es: el atleta puede cambiar de gimnasio, puede cambiar de entrenador por las diferentes situaciones que sean, pero el atleta no puede cambiar de papá y mamá. Y para mí, ahí es donde nace la posibilidad de que el deporte sea seguro. El deportista que vive una experiencia y puede llegar a la casa y decirlo. Tengo papás con los que me he sentado y con los que hemos discutido, los que me han dicho, no me pareció esto que dijiste, yo me he disculpado cuando me he tenido que disculpar, o yo les he dicho a ellos, no me pareció esto que le dijiste, porque es un binomio, es algo que a veces viene de allá y a veces viene de mí.
Yo creo que no somos perfectos, por supuesto que eh, hablar sobre este tema y no meternos en la ecuación y no decir, yo cometí estos errores, los cometo, todavía a veces digo cosas que no tengo que decir. Cuando en estos últimos días que les he preguntado a mis atletas, ¿qué cambiarían de cómo estamos haciendo los entrenamientos? Una de mis atletas puso que no hagan más comentarios innecesarios. Cuando le pregunto cuáles son los comentarios innecesarios y los escucho de ella, entonces pues por supuesto me reflejo y digo totalmente de acuerdo, como le he tenido que decir también, no, mira, este no era innecesario, no completaste las series, o sea, el decirte no completaste no era innecesario, pero este y este y este sí era innecesario. Entonces yo creo que el no meternos dentro de nosotros somos los que hemos dicho y los que hemos hecho cosas que no teníamos que haber dicho y quiero generar un cambio y necesito buscar ayuda, es lo que hace que todavía existan lugares donde no se procesa así. Una vez más, repito, para mí la solución o la herramienta para que vivamos menos estas situaciones o para que las podamos corregir como equipo que trabaja con atletas, está en la familia. La familia es el secreto del éxito de cualquier deportista, de cualquiera. De hecho, yo siempre he mencionado que acá en el país muchos de los atletas olímpicos son producto de su familia, pues, puesto que hasta viajes, indumentaria, alimentación, prácticamente Totalmente. todo corre a costas de la familia, ¿verdad? Y qué importante esto que mencionas ahorita, Shirley, sobre verificar el comportamiento que uno tiene con un atleta, ¿verdad? Evaluar si es correcto o incorrecto y después corregir. Pero es muy importante saber de que las situaciones se dan y que hay que corregirlas, ¿verdad? Y Totalmente. como usted bien lo dice, uno no está exento de cometer errores. Lo bueno es la corrección, ¿verdad? Y yo creo que eso es de las cosas que yo siempre he rescatado de la labor suya, ¿verdad? Entonces, bueno, y aparte del profesionalismo y la cantidad de atletas que tiene, ¿verdad? Esas es de las cosas que son muy, muy, muy buenas de Gymstars como tal, ¿verdad? Luciana, Y no tal es vez fácil, usted... perdona Marco, y no Perdona. es fácil. No es Uh fácil porque obviamente es verse y escucharse y -huh. decir, pucha, yo dije eso. O también, porque siempre digo, eh, o también decir, no, disculpe, eso no lo dije, ¿verdad? Entonces yo creo que es ese equilibrio donde yo siempre digo, el entrenador tiene la culpa de todos los resultados. Todos los resultados, el entrenador lo tenemos que asumir. Pero hay un momento en el que tenemos que asumir que no nos sentamos con esa familia a decirle esto y esto va a pasar, ¿verdad? Entonces yo creo que el aceptar, pero también hablar y decir, no, esa parte no la acepto porque no estuvo, estuvo en mis manos o era parte que no era de mi control, también es importante, ¿verdad? O sea, yo creo que es un conjunto de situaciones que tenemos que evaluar. Shirley, y qué complicado también, y lo digo yo tal vez desde mi punto de vista, porque es trabajar con niños, ¿verdad? Hay que tener mucho Sí, cuidado con cómo se dice, qué se dice y cuándo se dice, ¿verdad? Es bastante complicado. Y de y hecho, trabajar con papás, sí, que son los papás de esos niños, ¿verdad? Entonces sí. es muy complejo, porque entonces después viene toda la otra parte que sinceramente, y nada más como para aportarle a la pregunta que me hiciste, creo que muchas veces cometemos los errores que cometemos. No quiero echarle la culpa a la federación, ¿verdad? Pero muchas veces cometemos los errores que cometemos como entrenadores, de presionar, de tratar de buscar, de llegar a ese nivel o a esa excelencia desde la desesperación por toda la presión que cargamos los entrenadores en función de no me quieren, sí me quieren, no me dieron, no me apoyaron, no me escogieron, no me llevan, no me ponen, a mi atleta no lo llevan, no hubo un selectivo, un proceso limpio, no hubo transparencia. Lo que dijiste, yo estoy asumiendo el boleto, yo estoy pagando, yo prácticamente mi tarjeta ya, ¿verdad? Entonces son tantas cosas que los entrenadores cargamos y cuando nos mantenemos como en esa situación donde cometemos errores y donde decimos cosas de más y donde que a ver, aquí no tiene nada que ver, digamos, el abuso sexual. Eso para mí ya traspasa cualquier cosa. O sea, ese digamos, para mí no hay
¿cómo te lo podría decir? Corte. O sea, en todo lo demás yo podría hablar con el entrenador, podría tratarlo, podría decir, tenemos que bajar los niveles de estrés, queremos mejorar. De la otra parte ya sí no. Ya ahí no hay vuelta atrás. Eso sí, conmigo no hay vuelta atrás, exactamente. Sí, no, jamás. Sí. De hecho, más bien, de ahí nace una pregunta hacia Luciana. Y directamente, tal vez en competición, qué sé yo, en centroamericanos, panamericanos, Centro Caribe. No sé si has vivido algún tipo de, o has visto en realidad algún tipo de situación de abuso directamente, y no sé si cómo lo has manejado, cuál ha sido tu reacción, ¿verdad? Porque también yo sé que en su momento tal vez fuiste muy niña, es que ya está muy grande. Sí. Yo siento que yo la verdad me puedo sentar como en una cama tal vez de privilegio, porque tuve la oportunidad de viajar con mi mamá y eso me protegió siempre completamente. Siento que el sistema que tenemos, por lo menos en gimnasia en Costa Rica, es totalmente privado, pero sí he podido ver y he podido competir con otras personas de otros países en donde su sistema es prácticamente... no necesariamente público, pero hay un centro de alto rendimiento donde los atletas no viven con sus papás, donde los atletas viven prácticamente solos en un área de alto rendimiento, en un centro de entrenamiento. Entonces uno puede notar la diferencia cuando hay un atleta que está solo y que no ha sido acompañado por sus papás, de que tiene mucho de no ver a sus papás y de que solamente están con sus entrenadores, y a veces, independientemente de lo que el sistema crea, muchas veces nuestros entrenadores piensan que tal vez como alejar a esa gimnasta del mundo real es lo que la va a hacer concentrarse, hacer lo que la va a hacer competir de la mejor forma, cuando no necesariamente aislar a las personas es la clave del éxito en el caso de la gimnasia. Yo la verdad es que gracias a Dios nunca he tenido presente o he visto a alguien recibiendo abusos, pero sí he podido ver cómo el sistema de entrenamiento afecta a las atletas y afecta a su forma de poder hablar y afecta a su forma de poder comunicarse, cuando normalmente los entrenadores son los que están al frente y las atletas son las que están atrás. Entonces sí se puede ver como ese desbalance un poquito de poder, y también no necesariamente los entrenadores, sino también algunas personas de la federación, en donde están las personas de la federación y después los entrenadores y después los atletas y los papás prácticamente, que nunca están en la escena. Entonces sí he podido notar como esos cambios y esas diferentes clases de sistema en los que aún hay muchos países que utilizan ese tema de concentración y de vivir separados de su familia. Y qué importante esto que mencionas, porque en realidad también uno tendería a normalizarlo, ¿verdad? El hecho de que vivan lejanos y demás. El abuso radica en donde ya no puedes ver a nadie, en donde ya no puedes hacer nada porque estás 100% dedicada al deporte, ¿verdad? Y está mal, está muy mal, ¿verdad? Está bastante mal. Y el hecho también que mencionas de silenciar, ¿verdad? Que el atleta no tenga una voz, ¿verdad? Es un abuso bastante marcado, ¿verdad? Shirley, ibas a decir, perdón. Sí, eso que dice Lucy, vieras que es sumamente importante, porque tengo que reconocer que en mi idea de lograr el objetivo fundamental que tenemos todos los entrenadores, y lo ponemos objetivo fundamental en los próximos 12 años, Londres 2012, en los próximos, de verdad, entonces es como una idea, ¿cómo lo pongo? Es como una irrealidad que nunca llega, o sea, como una realidad que nunca se da, como una meta que nunca llega. Te mantienes corriendo por algo y te haces historias en tu cabeza de que si ese niño o esa niña o ese deportista no está totalmente concentrado, no está totalmente involucrado, no lo va a lograr. Y al final de cuentas, Luciana dijo algo clarísimo. Hoy en día, la gimnasia de hoy en día o el deporte de hoy en día va mucho más allá que crear un robot que solo piense en ese objetivo, ¿verdad? O sea, creo que el objetivo tiene que estar muy claro, la disciplina muy bien estructurada, las horas de entrenamiento muy bien definidas, pero estamos hablando de que es un ser humano. Entonces, hace
tal vez menos de 10 años, yo pensaba que una niña que iba al colegio normal no podía cumplir con un objetivo así. Hoy sigo pensando que es difícil y sigo pensando que no es difícil a nivel emocional, digamos, físico podría aguantarlo, pero emocional es muy desgastante. Creo que hay que hacer un equilibrio, creo que la gimnasta o la atleta puede pertenecer a un proceso. Hoy en día tenemos sistemas de educación que nos ayudan. La pandemia, dentro de todas las cosas difíciles y malas que tuvo, nos dejó la virtualidad, que lo transformamos en una realidad y en algo que nos comunica y nos permite estudiar y nos permite hacer muchas cosas y nos da una posibilidad de una bimodalidad. Yo creo que parte de los clubes de gimnasia que en el mundo hemos hecho grandes cambios ha sido acoplarnos a esa bimodalidad o a esa realidad de que no necesitamos estar en un gimnasio 32 horas semanales, de que no necesitamos bloquearle la capacidad a las chicas de ver el mundo, de que sí necesitamos sus 26 horas a la semana y a veces más, pero que pueden ser armónicas con el estudio, que pueden ser armónicas con los amigos, que pueden ser armónicas con el novio, que pueden ser armónicas porque además hoy tenemos muchísimas más herramientas que nos permiten que todas esas cosas se puedan dar. Entonces creo que cuando vemos un lugar donde eso no ha pasado, donde ese paso no se ha dado y donde todavía existe esa necesidad de control que tenemos todos los entrenadores y que es sobre lo que tenemos que trabajar, creo que es por eso, porque no abrimos nuestra mente a decir, ok, todo lo que viene donde yo bloqueo a alguien, donde yo secto a una persona, donde quiero adoctrinar desde una posición de poder, es abuso. Entonces yo creo que eso que dice Lucy, cuando como administrativos, como entrenadores, como papás, nos colocamos detrás del atleta porque somos el soporte, tenemos muchísimas más posibilidades de que ese deportista salga airoso, que salga, que su potencial después del deporte sea lo que queremos, ¿verdad? Entonces, mira, creo que, Marco, de ahí el entender que el mundo cambió, el buscar ayuda, el tener una persona con la que podemos hablar y decirle, mira, me pasa esto, y quiero arrancarle los pelos a todas mañana en el entrenamiento, y que esa persona te diga, bueno, sí, tenés esa opción, o tenés la opción de entender que de pronto ellas también te lo quieren arrancar a vos, y entrar como en esa humanidad, sin que se pierda el objetivo del deporte de rendimiento y del deporte artístico, que una vez más, como te va a observar a alguien, ¿verdad? En los últimos días a mí me ha ayudado mucho, y en los últimos días, te digo, semanas, plantearme la posición de, para mantenerme tranquila yo y que las atletas estén tranquilas y puedan dar lo mejor, necesitamos naturalizar el hecho de que tenemos que mostrar nuestro trabajo artístico y no demostrar absolutamente nada. Yo creo que cuando quitas ese de y lo dejas solo como mostrar, bajas las posibilidades de hacer daño o de lastimar a una chica en un 80%, ¿verdad? Entonces, porque al final el querer demostrarle a alguien, el querer demostrarle al que no me apoyó, el querer demostrarle al que me cerró la puerta, el querer demostrarle al papá que se fue y que no me dejó a la gimnasia y que se la llevó a otro gimnasio, o sea, yo creo que eso es lo que nos envuelve en una bola de nieve que al final terminamos lastimando a nuestros deportistas. Entonces, pues creo que es trabajar todos los días ahí, todos los días podemos dar 5 pasos para adelante y de pronto 10 para atrás. Veo muchísimos gimnasios y no solo en el mundo, en Costa Rica, que han hecho grandes cambios en esa parte y que han humanizado su deporte sin que se pierda la capacidad de desarrollar un deporte de rendimiento y donde la disciplina, considerada como hacer lo que tengo que hacer aunque no lo quiera hacer, y no disciplina imaginar como no la imaginamos nosotros, que es con un palo dándonos por las piernas, eso se pueda empezar a ver en el deporte de la gimnasia. Sí, qué importante esto que menciona Shirley, ¿verdad? Sobre, bueno, y también lo mencionaba Luciana, sobre matar el ego, ¿verdad? Uno como entrenador tiene que matar el ego, uno está para los deportistas, ¿verdad? Eso es como
Y es un error muy común, uno lo ve a nivel nacional, el entrenador anda sacando pecho, ¿verdad? Y en realidad es el atleta el que tiene que estar al frente. Y comprender otra de las cosas que también ustedes mencionan que es muy importante, estamos hablando de ser humano deportista, ser humano atleta, ¿verdad? Entonces ya cuando uno comprende eso, se da cuenta de que eh, hay cosas que corregir, ¿verdad? Que hay muchísimas cosas que corregir. Y desde ese punto de vista, Shirley, si vos pudieras darnos como algunas consideraciones esenciales para prevenir el abuso, ¿cuáles dirías que Mira, no sé serían? si soy yo la persona ideal para decir eso, porque una vez más te digo, nos metemos en ese rol y con dos palabras Uh-huh, podemos cometer errores, ¿verdad? uh-huh, Y ni siquiera dos palabras que estemos diciendo quiero dañar a este deportista, sino dos uh-huh, palabras mal utilizadas o quiero una vez más porque son niñas, ¿verdad? uh-huh, Entonces, de hecho, te puedo contar una anécdota que me pasó hace una semana y cuando se la conté a Dani Conde, que es la persona con la que yo trabajo y trabajan mis atletas, eh, con todo este tema de la salud mental, yo estaba segura de que ella me iba a dar la razón y me iba a decir, mira, tenés toda la razón. Y al final no me la dio y al final tuve que yo decir, ok, tenés razón, es una niña de 9 años. Me pasó con una chica, pasé un día entero, hicimos un trabajo, porque tendía a tirar la cabeza para atrás en todos los ejercicios y bueno, tenía que salir la fuerza del abdomen y que la cabeza no saliera para atrás. 4 horas en trabajos específicos solo para el trabajo de la cabeza. Mi posición fue ponerte una espuma aquí, ponerte y todo lo que hacemos los entrenadores para. Cuando le pregunté al final del entrenamiento, ok, ¿qué es lo que hemos hablado hoy de la cabeza? Inmediatamente la chica me dijo que mi cabeza está mal. Nunca de mi boca salió tu cabeza está mal, pero todo el tiempo salió estás tirando la cabeza, estás tirando la cabeza, estás tirando la cabeza. Entonces, nunca utilicé tu cabeza está mal. Pero el resumen, lo que entiende una niña es, pues todo el día me han dicho, y si me han puesto espumas, y si me han puesto, y es porque mi cabeza está mal. Entonces, ve lo complicado, ¿verdad? Y el camino difícil que tenemos los entrenadores, donde no los justifico, no me justifico, pero no la tenemos fácil, porque si ella va a la casa y dice, es que hoy Shirley me dijo que mi cabeza está mal, ¿qué ha pasado? ¿Verdad? Aunque nunca salió, nunca fueron esas las palabras, ese sí fue el resultado de lo que ella entendió. Entonces, bueno, soy yo como adulta, porque ella tiene 9 años, prácticamente yo le llevo 40, ¿verdad? Es buscar la forma en la que yo puedo potenciar a esa deportista, que además es talentosísima, sin que ella sienta que su cabeza está mal, porque en realidad no está mal, es simplemente tenemos que encontrar cómo ella entienda cuando está en un punto, haciendo un ejercicio, que su cabeza tiene que estar alineada en tal posición, ¿verdad? Entonces, es muy difícil, Marco, porque aunque no hayamos dicho como tal una palabra para lastimar a alguien, puede ser que nuestros movimientos, o puede ser que nuestro gesto ese día, o puede ser que la forma en la que nosotros actuamos, que somos apasionados, la mayoría de los entrenadores que trabajamos en gimnasia, por lo menos, o lo he visto en patinaje, en nado sincronizado, enorme, todavía hay más porque está en una piscina, entonces el entrenador grita y los papás dicen está pegando gritos y en realidad no, estoy dando una instrucción y necesito que me escuche en el aire, ¿verdad? Entonces, pucha, es complicado, es escucharnos y todos los días decir, solo cumplí con un 20%, pero es también no latigarnos tanto porque entonces pues dejamos todo tirado y seguimos sobre la rueda de seguir cometiendo errores y seguir diciendo cosas que se pueden interpretar mal. Esto, claro. y una vez más, tiene mucho que ver con la casa, cómo viene la casa, cómo en tu casa interpretan esto. Yo tengo a mí me pasó una vez cuando mi entrenador era Vladimir Kachan, un ruso, me quejé, fui y le dije a mi mamá, Vladimir me trató pésimo y me dijo que yo no hice nada, que yo era una vagabunda, que yo esto y que yo lo otro. Inmediatamente mi mamá me dijo, perfecto, me imagino que usted no llegó tarde, yo me iba en bus del colegio al gimnasio, no te quedaste en Mac, aunque ya te habíamos dicho que no podías ir a Mac, que tenías que irte directo al entrenamiento, llegaste temprano, hiciste todo lo que él te pidió, cumpliste con el entrenamiento, no por errores que hubiera cometido, pero si te pusieron 20 repeticiones las hiciste. Si todo eso pasó y él te trató
mal y te dijo vagabunda, yo voy y hablo con él. Entonces, pues ahí me cambia la dinámica mía de decir, bueno, sí me quedé en Mac, sí llegué tarde, no hice ni 10 y me habían pedido 20, ¿verdad? Entonces, no todas las familias están ahí. Y por supuesto, si las palabras que utilizó fueron vagabunda, tonta, inútil, pues mi mamá iba inmediatamente a hablar con él, ¿verdad? Pero si lo que me dijo fue, no hiciste lo que te pedí, llegaste tarde y hoy no cumpliste, aunque me lo haya dicho un poco fuerte, todo era verdad. Entonces, ahí es donde una vez más entra la familia que dice, ok, vamos a hablar, vamos a ver qué fue lo que pasó, vamos a ver cómo se trataron las situaciones, pero no es fácil y una vez más son muchas horas, también son muchas horas donde por supuesto un papá no puede estar sentado todo el día viendo, ¿verdad? Y tampoco es sano, ¿verdad? Entonces, mira, hay una línea tan delgada en entender y en como entrenadores tratar de ser lo mejor que podamos ser para nuestros deportistas, pero también humanos, que se hace muy complicado. Yo creo, hace 10 años, como te digo, creía en cero que yo necesitara apoyo emocional y lo necesitaban mis alumnas para que ellas pudieran hacer el brinco. Hoy entiendo que el brinco no tiene nada que ver, el brinco es técnico, eso lo vamos a entrenar. Lo que necesitamos es apoyo emocional para que ese brinco llegue cuando tenga que llegar y para que llegue de la forma más armónica posible y se pueda disfrutar. Y lo necesitamos todas las partes, inclusive los papás del gimnasio reciben apoyo emocional también, porque es un camino largo, ¿verdad? Es un camino largo y bastante difícil, por eso considero, según lo que ustedes mencionan, de hecho, que es bastante importante la comunicación con la familia. Después, que el deporte no sea una guardería, me parece que eso es bastante importante, ¿verdad? No es llegar y dejar al chico, a la chica y me desentiendo, ¿verdad? Y lo otro es la comunicación con el atleta, ¿verdad? Que eso es como de lo que ustedes están mencionando y saber también el tipo de atleta que tengo, cómo se comunica, qué tipo de atleta es, ¿verdad? Qué le gusta, qué no le gusta, ¿verdad? Cómo le gusta que le hablen, cómo tengo que regular mi tono, ¿verdad? Hacia ese atleta. Ese tipo de cosas son bastante importantes. Y de hecho, ahorita me surge la incógnita, porque sé que el camino es muy largo, como menciona Shirley, ¿verdad? El camino es muy, muy largo para un atleta. Y comienzan muy jóvenes, ¿verdad? Entonces, ¿qué apoyo psicológico o emocional considera usted, Luciana, para los atletas en este tipo de disciplinas? ¿Será necesario? ¿Será prácticamente 24/7 que debería tener a mi psicólogo ahí? ¿O no lo es necesario? Yo la verdad es que sí veo completamente necesario tener apoyo emocional, apoyo psicológico, especialmente los atletas de alto rendimiento. Siento que tal vez en el gimnasio que empezamos muy pequeñitos no es necesario para una niña que acaba de iniciar gimnasia recibir apoyo emocional, pero ya cuando se llega a alto rendimiento y es necesario subir más los niveles de dificultad, subir más las cargas de entrenamiento, tengo que ir al gimnasio todo el día, estoy pasando por una etapa en donde mis amigas están saliendo y yo tengo que ir al gimnasio, todas esas pequeñas partes pueden hacer o deshacer a una gimnasta. Y siento que también es súper importante poder hablar con alguien más que no sea mis papás o mis compañeras o mis entrenadores, porque el rol de los papás es completamente diferente al rol del entrenador y el rol del entrenador es completamente diferente al rol del atleta. Entonces es súper importante que los atletas tengan ese espacio para poder decir, me está pasando esto, no sé si quiero seguir o quiero seguir pero me cuesta, no sé cómo sentirme mejor conmigo misma, cómo hacer que mi gimnasia sea mejor. Y por más entrenamiento que uno haga, si no estamos emocionalmente fuertes y emocionalmente listos para asumir ese entrenamiento, se convierte en algo muy difícil que no va a ser balanceado, que no va a ser armónico. Y siempre se tiene que tener ese espacio definitivamente para que el atleta pueda compartir con alguien cómo se siente y cómo puede ser ayudado. Alguien que no necesariamente esté o sea parte de ese núcleo de entrenador, gimnasta y papá.
No sé si me perdí. Se quedó Marco pegado. Sí, creo que se nos pegó un poquito Marco. Vamos a esperar a que regrese. Tal vez seguimos con vos, Luciana. ¿Cuáles serían las diferencias más notables que has podido observar en el enfoque hacia la seguridad y el bienestar de atletas entre Costa Rica y Estados Unidos? Bueno, esa es una pregunta no complicada, pero diferente, ya que ahora que yo entreno en Estados Unidos, no es lo mismo que hace 10 años y no es lo mismo que hace 5 años. Siento que la diferencia mayor en mi caso, ya que yo entrené con mi mamá toda la vida, fue aprender a estar con otros entrenadores y aprender a estar con otras atletas que son de mi edad, ya que yo también entrenaba normalmente con gente o compañeras que eran menores que yo. Y la verdad es que yo tengo que admitir que no siempre fui fácil de entrenar, porque yo siento que como era mi mamá le podía decir o le podía responder, y me costó también un poquito ese cambio de ellas son solo mis entrenadoras, no son mis mamás, y no les puedo decir necesariamente o responder o hacer esos cambios tan grandes. Siento que en Estados Unidos es definitivamente la repetición y definitivamente la infraestructura que hay en Estados Unidos que permite que ese país sea tan increíble y tan fuerte en gimnasia. En Costa Rica no tenemos necesariamente un gimnasio que esté completamente y perfectamente equipado para tener gimnasia de muy alto nivel. Entonces, cuando voy a Estados Unidos y hay un montón de gimnasios, y el gimnasio en el que ahora yo entreno es perfectamente equipado para crear campeones olímpicos, para generar esa normalidad de que no solo tiene que haber una persona que va a las Olimpiadas, sino que hay un equipo entero que va. Entonces siento que obviamente depende mucho del país, depende mucho del sistema. Ahora en Estados Unidos han habido muchísimas campañas que promueven la seguridad del atleta, que promueven la seguridad emocional, la salud mental, y eso ha cambiado mucho, y a mí me tocó, estoy muy agradecida de que me tocó vivir en esa época donde los atletas son humanos, pueden fallar, pero también tenemos que entrenar duro y los resultados no van a venir sin entrenamiento. Entonces siento que poder como comparar esas dos partes de tener un sistema de entrenamiento que me permite llegar a ser un campeón mundial, y en Costa Rica que todavía no tenemos eso tan desarrollado, pero hay muchas ganas y hay muchas personas que quieren implementar eso. Y yo que tuve la dicha de, aunque no teníamos esos aparatos, los últimos aparatos, los mejores aparatos, o un gimnasio que me permitiera entrenar de la mejor forma posible, yo logré también, y mi mamá y mis entrenadores y mi gimnasio logró también salir adelante, aunque no tuviéramos las mejores condiciones. Entonces siento que es súper importante apreciar esas diferencias que existen entre nuestros países. Y como dije, ahora en Estados Unidos hay un montón de movimientos que protegen al atleta, que protegen la salud mental, y siento que también lo hemos visto alrededor del mundo. Gracias a las redes sociales hemos podido ir mejorando y hemos podido darle una mayor voz al atleta que antes, previamente, no necesariamente estaba desarrollado de la mejor forma posible. Gracias, Luciana. Bueno, tenemos aquí al profesor Marco Sánchez. Marco, puedes continuar con las siguientes inquietudes. Gracias, profesor. Qué importante, bueno, y qué diferencias hay, ¿verdad?, entre los sistemas. Eso es como de las cosas que uno siempre nota y cuando va a juegos centroamericanos, panamericanos, ¿verdad?, se da cuenta, ¿verdad?, hasta de la cantidad de equipo con el que cuentan los atletas como tal, ¿verdad? Entonces, tal vez llega uno con 2, 3 personas, ¿verdad?, el entrenador y una persona más, y llega a Estados Unidos con todas, ¿verdad? Eso es muy común, ¿verdad? Es muy, muy común. Pero lo bueno, yo siempre he dicho acá a nivel nacional, y de lo que menciona Luciana, es que con lo poco que tenemos, a nivel estructural, tenemos mucho conocimiento. Entonces, somos bastante buenos en eso, ¿verdad? Yo creo que el apuntar siempre al conocimiento de las cosas que nosotros podemos
de buscar, ¿verdad? Para continuar con estas mejorías que, pues, una clasificación olímpica como la de ustedes, ¿verdad? Como menciona Luciana ahorita, ¿verdad? Y comparando equipos, ¿verdad? O sea, equipos, digo yo, en términos de infraestructura, ¿verdad? O sea, es algo increíble, increíble. Shirley, sí, de hecho ahorita veo que usted tiene cámaras y demás en el gimnasio, ¿verdad? Que eso me parece bastante, tal vez una de las herramientas que uno puede decir, bueno, tengo entrenadores, tengo atletas, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo fomentar eh, este entorno seguro y positivo, ¿verdad? Una forma tal vez de esas es como controlar, ¿verdad? Lo que ocurre directamente en el gimnasio. ¿Qué otras herramientas vos ves o has visto en gimnasios que se podrían implementar? Sí, bueno, el tema de las cámaras es fundamental. Tengo que reconocer que me costó abrirme ahí, me costó años, porque yo insistía en que vigilarnos no era la forma. Después me pude posicionar desde otro lugar y no era vigilarnos, sino al contrario, más bien era que todo el que estuviera sentado, esta es una cámara que yo tengo en mi oficina, pero tengo una pantalla donde el papá puede ver todos los espacios que hay en el gimnasio y donde esté seguro de que lo que sus chicos están haciendo es seguro. Eh, También nos ayudó a nosotros de una u otra manera a ser más conscientes de que yo siempre, y siempre lo he dicho, he tenido la ventaja y he tenido la bendición de que mis hijas viajaron conmigo a cada competencia que fueron, estuvieron conmigo en una Villa Olímpica siempre, estuvieron conmigo en el Panamericano, en el Centroamericano, Mi hija Mariana se fue muy niña a entrenar afuera y también tuve que hacer yo ese duelo y permitirle eso cuando algunas personas me preguntaban cómo haces eso, cómo la dejas ir. También yo después me preguntaba, bueno, y si no la dejo ir, estoy también abusando de lo que ella quiera, porque si es una oportunidad que le ofrecieron, siempre estamos como ahí. Entonces, cuando con el tema de las cámaras y con el tema de todas las herramientas que podamos tener para que la familia, el papá, otros entrenadores, otros atletas vean lo que está pasando, creo que es de las cosas que más, de la seguridad que más le podemos ofrecer a nuestros gimnastas. Que el espacio se vea, que el espacio esté abierto, que las chicas, todo lo que estén haciendo, todo el mundo lo pueda ver. Me parece que eso es sumamente importante. Nos encantaría tener un circuito cerrado de televisión, no lo hemos logrado, como para que todos los papás puedan estar viendo el entrenamiento independientemente de que no estén acá. Claro. Pero bueno, yo creo que a eso vamos, yo creo que hacia ahí vamos. Creo que hay una cosa, Marco, muy importante y es, una vez más, insisto en que desde la familia es de donde vienen los cimientos, es de donde vienen los valores, es de donde viene la persona en la que uno se convierte. Así como nosotros como entrenadores hemos intentado hacer cambios, nos hemos asesorado, nos hemos tratado de capacitar, hemos buscado sanar nuestras situaciones que son las que nos detonan de pronto enojos o situaciones de ego o donde todo lo que nos cae encima del día a día venimos y tal vez lo ponemos en los hombros de nuestros deportistas. Creo que también los papás en estos últimos tiempos han hecho cambios, las familias han hecho cambios, porque al ser el deporte de la gimnasia un deporte que vos te subís en una viga y presentas tu rutina, pues genera también muchísima competencia entre padres de familia. Y eso genera también, ¿verdad? Abusos desde todas partes. O sea, el deportista, al final de cuentas, está expuesto a recibir, a bombardear, a que está bombardeado por muchos lados, ¿verdad? Entonces, si llegó al colegio y ese día llegó tarde, pues de pronto tiene un profesor por ahí que no le encanta que llegue tarde y que no está entendiendo muy bien, entonces también dice algo. De pronto, sí. ¿Verdad? Entonces, al final de cuentas, pues creo que tener las cámaras, poder grabar entrenamientos, poder mandarle a la escuela, estos son los entrenamientos que hace, si quiere vengan y lo vean, que el papá pueda ver, aunque el papá esté trabajando, se voltea para la cámara y ve qué es lo que está haciendo su hijo. Ofrecer en el gimnasio, por ejemplo, que tengan internet, que pueden quedarse aquí, saber que el gimnasio está abierto y que el papá puede estar aquí. Creo que ya parte de los cambios grandes que se ha hecho son esos.
todavía en pandemia había gimnasios en Costa Rica que no permitían el ingreso de padres. Todavía hace unos años, sí, poco, 2 años, todavía eso existía en nuestro país y pues gracias a Dios creo que ya está eliminado, creo que ya los papás pueden entrar a todos los gimnasios porque pues es parte del derecho que tenemos como papás, ¿verdad? Entonces, sí, como lo dije, yo siempre he tenido la ventaja y estoy, pero no todos les toca igual. Sí, Shirley, qué importante esto que mencionas, ¿verdad? Y bueno, ahorita es que en este programa tenemos la tónica que el tiempo nos gana. Ya se nos pasó 1 hora demasiado, muy rápido. Entonces, pues de mi parte, simplemente agradecerles de todo corazón, de verdad, por sacar el tiempo y comentarnos sobre esta temática que es muy importante a nivel nacional, ¿verdad? Es sumamente importante tocar estos temas que son sensibles, sí, ¿verdad? Pero que son absolutamente necesarios tocarlos, ¿verdad? Y estamos hablando del deporte, hoy específicamente en deportes de índole de apreciación, ¿verdad? Pero, bueno, ¿verdad? Esto ocurre en muchos deportes, ¿verdad? Es algo muy común. Y pues nada, de mi parte, de verdad, Luciana, agradecerte, Shirley, agradecerte, de verdad, por estar acá. Súper agradecido con ustedes por acompañarnos. Profesor. También, pues, me uno al agradecimiento a nuestras invitadas, a Shirley Wright Astúa, entrenadora olímpica de gimnasia artística, certificada por la Federación Internacional de Gimnasia, y Luciana Alvarado Wright, atleta de gimnasia artística. Con ellas hemos conversado sobre disciplinas artísticas y deportivas con componente estético, abusos y desafíos, qué se debe mejorar y cómo. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio denominado Vamos a Movernos, programa de la Escuela de Educación Física y Deportes y de Radio 870 UCR. Les esperamos el próximo lunes a las 11 de la mañana en un espacio más de Vamos a Movernos y aquí en la 870 UCR. Feliz semana. Muchas gracias. Gracias.